se ha convertido en una de las más importantes en la historia del ejército mexicano. Como represalia, Francia, que contaba entonces con el ejército más poderoso de Europa, desembarcó en Veracruz, avanzando hacia la capital. Las fuerzas intervencionistas se enfrentaron en los fuertes de Loreto, en el estado de Puebla, con un ejército animoso que las derrotó el 5 de mayo de 1862. Y así, esta fecha, el ejército mexicano de Oriente, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército francés que invadieron México bajo pretexto de cobrar estas deudas. Pero aunque todos conocemos el nombre del general Zaragoza, héroe indiscutible de esta batalla, pocos sabrán o habrán escuchado de uno de los héroes poco mencionados durante este episodio. Y algo, perdonando el pleonasmo, que la historia oficial nunca olvidó olvidar. Y es que gracias a este personaje que en realidad todos conocemos, es que esta batalla pudo lograr ser ganada por las fuerzas nacionales. Batalla. Mexicanos valientes se enfrentaron a los franceses gracias a su arma secreta, el ataque inesperado de los indios de Zacapoaxtla y mexicanos de Tetela de Ocampo. Y en esta batalla estuvo al frente alguien a quien sus opositores futuros intentaron borrar de esta hazaña, el general Porfirio Díaz, quien ignorando órdenes de Ignacio Zaragoza enfrentó a los franceses y lograron ganar esta batalla. Desgraciadamente los líderes políticos tanto liberales como conservadores sí querían influencia extranjera, influencia que puso en peligro a México muchas veces a manos de los liberales de aquella época como Benito Juárez, quien estuvo a punto de vender a México más de 2 veces a Estados Unidos, y pintado como un héroe por el mismo Porfirio Díaz, aunque fue todo lo contrario de Porfirio Díaz. La década de 1840 fue denostada por el dictador Antonio López de Santa Anna, que tenía la mala costumbre de retirarse del cargo y luego volver a tomarlo. México tenía problemas, y entonces Estados Unidos invadió el país en 1846. Porfirio Díaz, como muchos estudiantes del seminario, dejó la escuela para luchar. Díaz nunca luchó en una batalla en esta guerra, pero decidió que el sacerdocio no era para él. Porfirio Díaz se convirtió rápidamente en un activista de México y comenzó a estudiar Derecho. Finalmente llegó a ver la acción militar en la lucha por desalojar a Santa Anna del poder en 1855. Tras el exilio de Santa Anna, Díaz obtuvo su primer cargo oficial en Oaxaca, siendo nombrado gobernador. Cuando las cosas empezaban a calmarse, Francia invadió México en 1861. Porfirio Díaz, un joven militar, luchó en la famosa Batalla de Puebla, que detuvo el avance francés el 5 de mayo de 1862. Después de que Francia fue repelida en 1867, Díaz ascendió en el escalafón militar, y se dedicó a la política haciendo campaña contra el presidente Benito Juárez. Juárez hacía campaña para un nuevo mandato, y Díaz lanzó una rebelión armada contra él en 1871. Díaz fue destituido en 1911 por la Revolución Mexicana. En su largo mandato supo hacer que las cosas sucedieran. Porfirio Díaz llegó al poder en una época en la que había muchas esperanzas para el futuro de México pero poca acción. Él pasó a la acción, pero lo hizo de tal fuerza que la única manera de sacarlo de esa posición de poder fue mediante una revolución sangrienta. En sus últimas palabras públicas dijo: "Madero ha desatado a un tigre, veremos si puede con él". Al tiempo Madero fue muerto tras una rebelión interna.